Hola. A ver, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este debate reflexión, como Nuria apuntó, que me pareció fenomenal, porque queremos que sea un debate reflexión, ¿vale? Sobre lo que es la joya y el arte, lo que es la joya como objeto transmisor de arte, o sea, que ha trascendido el simple objeto de la moda, ¿vale? Cuando surgió en el chat de la asociación de la ACAP, la Asociación Catalana del Vidrio, de las cual formamos parte tanto Nuria como Esperanza como yo, Nuria es la presidenta, sacamos el debate porque en varias exposiciones este año ha sido muy intenso, bueno, desde el año pasado, y hemos participado en bienales, en exposiciones, en encuentros, bueno, ha sido muy, muy amplio la experiencia, unos aquí, otros allá, y nos hemos encontrado en algunas ocasiones los que hemos participado con Joya, pues que, a ver cómo lo digo, un poco que hemos detectado que es un poco confuso cuando se saca del ámbito propio de la joyería de autor, de la joyería contemporánea o de la joyería de arte y se expone junto a otras disciplinas o a otras esculturas o objetos. Es como que nos da la sensación que no se percibe la joya como un objeto más de arte, sino que se sigue percibiendo tal vez como un complemento. Bueno, a raíz de ahí se generó un debate y dijimos, venga, vamos a hablar sobre ello, vamos a debatir en clave de aprendizaje y de compartir experiencias. Entonces, nos pareció muy interesante plantear primero rápidamente que Esperanza, que es licenciada superior en Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de joyería esta de Valencia, en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia, nos hicieron una primera introducción de lo que es la joya contemporánea, la joya de arte, porque además ella su tesis la está desarrollando sobre este tema precisamente. Luego Nuria pues nos introdujera también un poco desde su trabajo, porque Nuria hace mucha joya como esa herramienta de arte para verbalizar o visibilizar algún problema, alguna emoción, nos lo contará luego ella, de su obra y de otros, ¿no? Y luego yo, como comisaria, que llevo ya casi 30 años comisariando exposiciones, tanto de arte como de diseño, como de joyería. La joyería es muy importante, yo también soy joyera y como joyera pues siempre tiene un espacio muy, muy definido en mis comisariados. Unas veces he comisariado exposiciones propiamente de joya, nada más, y otras mixtas, haciéndola convivir con otras disciplinas. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción lo más rápida posible porque la idea es que luego haya un espacio de microabierto en donde podamos compartir y podáis compartir y aportar ese debate, reflexión sobre este tema que es fascinante. ¿Qué vamos a decir? Entonces, bueno, dicho lo cual, Esperanza, te doy la palabra. Si puedes conectar tu presentación, nos ha preparado una presentación. Bueno, antes de conectar la presentación, os tengo que decir que yo me siento hoy como que he vuelto a estudiar, porque voy a hablar de historia de la joyería delante del que ha sido mi profesor de historia de la joyería, que es Antonio Sánchez, que ha sido su director de la Escuela de Arte y Diseño de Valencia, una de las personas que más quiero de esa escuela. Y entonces yo voy a hablar de la historia de la joyería, creo que de sus apuntes, pero si meto la pata, no me riñan mucho, por favor. Y voy a intentar hacerlo lo mejor que sepa, ¿vale? Y bueno, supongo que a él no le vendrá nada de nuevo, al revés, él puede ampliarnos muchísimo todo lo que vaya Yo a decir ya, yo. yo ya, yo ya he olvidado casi todo, pero tú empiezas. Qué va, Antonio? No te quites mérito, que todos No, no, sabemos lo digo en serio. que además está ahora de presidente de la asociación, de la asociación de la escuela, o sea, de la asociación de la Escuela de Arte y Diseño. Entonces, y está haciendo una labor fantástica con la recuperación de un montón de vidrieras de Pertegaz en Valencia, entre otras muchísimas cosas. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, paso a compartir.
A ver. A ver, que antes me ha salido la primera y ahora no me sale. Sí, te va a salir. Abajo Bueno, compartir. Bien. aquí estamos. Espera, a ver, porque era la anterior. Pero bueno. Em, bueno, una de las cosas que me planteo lo primero es qué es una joya, ¿no? Porque tenemos muchas ideas. Si nos vamos al diccionario, es un objeto personal de adorno que está relacionado con el cuerpo y que además está en todas las culturas. Porque si vamos a la etimología, la palabra viene del francés joy, de gozo, alegría, derivado de un objeto que provoca esa sensación de gozo y de alegría. Ya pasamos al que es el motivo de esta reunión. ¿Puede ser la joya una obra de arte? O sea, para ya ponernos en esa duda, os pongo aquí dos imágenes. Una es del rascacielos de Norman Foster, del rascacielos Gherkin, que es una obra de arquitectura y se considera una obra de arte. Y lo de la derecha, que si os dais cuenta tiene una imagen muy similar, es de Wendy Rasman, que es una joyera y son 6 anillos que están puestos aquí dentro bueno, de esta escultura de vidrio, ¿vale? Entonces, ¿qué es arte? ¿No? Viendo estas dos ya como que nos preocupa el tema. Antonio, tus apuntes. Desde el principio hay similitudes y divergencias estructurales em, porque siempre decimos, bueno, la joya tiene utilidad, tiene función, siempre se ha dicho que una obra de arte es la que no tiene utilidad y función, pero fijaros, desde el principio de los siglos, este es un propulsor, que es un caballo a punto de saltar, se cogía de aquí, se daba vueltas así, se tiraba como instrumento de caza. Y esto podemos decir que tiene función, tenía función, porque era ayudar a cazar, pero ¿es un objeto artístico? Pues es que también. O esta máscara de hechicero de la cultura precolombina, ¿es una obra de arte? ¿O es solo una joya? O esta cuchara Zulu, pues como para interrogarnos, ¿no? La interrogación sigue porque en la documenta de Castle eh, precisamente se hace eco del interés por propuestas utilitarias y acoge, entre otros artistas, a Thomas Schutt y a Scott Barton, que presentan estas dos cosas, ¿no? Esta, esta especie de sitio para guarecerse y este diván. Son arte, son objetos utilitarios, ¿no? Se usan. Entonces, ya lo de que la utilidad y la función es lo que diferencia al arte de lo que no lo es, aquí ya se nos va un poco de la mano. Y si nos vamos aquí, a Gehry, Frank Gehry, pues primero hace en 1975 con el escultor Claes Sonderburg, construyen este edificio de Ciudad de Mojo, que descontextualizan y alteran la escala de unos prismáticos. Y esto es un edificio, este mismo autor es el que hace el Guggenheim y esta escultura en Barcelona, pero también hace por un encargo, la empresa Tiffany's le encarga que haga una colaboración con una colección de joyería. ¿Qué es lo que no es arte? ¿Qué es lo que lo diferencia unas cosas de otras? Y el autor es el mismo. Eh, bueno, vamos ya a la joyería. ¿Qué es arte y qué no es arte aquí? Esto es una escultura que hay en un parque, es la escultura Rampton de Henning Codere, y esto es una escultura, esto es un anillo. Eh, ¿Qué es lo que la diferencia, no? Es una cuestión de escala. Eh, Cuando las manifestaciones artísticas tienen el tamaño que decide su autor durante el proceso de creación, yo creo que no cambia su valor porque sea más grande o más pequeño, tenga un tamaño o tenga otro. ¿Es cuestión de escala? Esto lo conocéis todos los que vivís en Barcelona y estos son unos anillos de Susan Klein. Seguimos. ¿Es cuestión de escala? Esto es de Martín Chirinos, una escultura que es el viento, y estos son unos pendientes de Inma Hansara. Es una cuestión de escala. Las cosas grandes son arte y las que son pequeñas no. Seguimos. Maxville hace esta escultura en un parque y el Mito Suo hace este brazalete.
¿Cuál de las dos es arte y cuál no? Pues son las dos arte. Cuestión de seriación artística. Em, Desde hace ya mucho tiempo, los artistas son los que deciden si hacen una obra o si hacen 100 o la hacen seriada o la hacen pieza única. Aquí tenemos dos ejemplos. Yo tengo, bueno, he estado en el Museo Antonio Tapies y he visto esta litografía, número 320 de la serie de 500, de 1970. Y Ramón Puig Cuñás, que luego os lo contaré, ha sido el director de la Escuela de la Massana de Barcelona durante mucho tiempo, pues en este broche también tiene una serie Utopos 1316, que es arte y que no. Vamos a lugares de exposición. Eh, ¿Es lo mismo exponer joyas que exponer otra cosa? Mirar, os he puesto dos exposiciones del Museo de Cultura Contemporánea del Centro del Carmen de Valencia. La de la izquierda no era una exposición de joyería y la de la derecha sí. Vamos a verla un poco más de cerca. Perdonar el anuncio, ¿eh? Estamos viendo, Esperanza. Estamos viendo la exposición de joyería que hubo en Valencia en el Melting Point, Pero no que entra. era... Pero no entra, ¿Perdón? cariño, que no ¿No entra. entra? No, ¡Ay, se no ha la estáis quedado, viendo! no, se ha quedado la Ah, se ha quedado imagen. enganchada. Sí. Qué rabia. A ver cómo voy para atrás. Estamos en Esperad un las dos segundo. imágenes en paralelo de las dos exposiciones. Vale, esperar un momento, porque se me ha ido. Un momento, ¿eh? No sé qué es la musiquita que hay ahora. No, no Nosotros entra. no Bueno, la voy a oímos. volver a intentarlo a ver si entra, ¿vale? Vale. ¿Ha entrado ahora? No, No entra. Bueno, luego os lo pasaré, ¿vale? Vale, vale. perfecto. Puedes poner luego lo ponemos en el chat. Luego os pondré el link para que podáis acceder a ella, pero se ve una retrospectiva de todo lo que es la exposición, con todas las zonas de exposición, cómo están expuestas las joyas, y le vendrá bien a Susana luego para lo que va a contar. Es la misma sala de exposición, una exposición de joyería y otra que era una exposición de otra cosa que no era joyería, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál es el origen del adorno corporal. A ver, un momento. Mira, el hombre desde el principio de los tiempos se adornó antes que se vistió. Eso lo podemos comprobar desde los enterramientos prehistóricos del año 18.000 al 25.000, donde aparece toda una serie de collares y de conchas a modo de collares. En esa época no iban vestidos, irían a lo mejor con se pintaban el cuerpo para eliminar los insectos y para protegerse y como métodos rituales, pero las joyas ya estaban ahí. Os he puesto aquí en el siglo X antes de Cristo las cuentas de los ojos, cuentas con ojos en Irán, de la cultura Amlas. Bueno, ya veis, de las primeras joyas que aparecen también en el siglo X antes de Cristo ya había eh, joyería hecha en vidrio. Todos conocemos las cuentas de cristal de Fenicia, y esto que es uno de mis preferidos, que me lo mostró por primera vez Antonio, el collar de la reina Puabi de la segunda mitad del tercer milenio de Mesopotamia, una maravilla de oro aplastado muy fino y bueno, haciendo esa maravilla tantísimos, tantísimos años antes. Aquí tenemos el pectoral de Tutankamón del año de 1300 antes de Cristo, o este collar Usejet, que también es de pasta vidriada, lo que llaman entonces los fenicios lo que se llama fayenza, pero ya era una pasta vidriada también. Bueno, esto es romano, que también este collar es lapislázuli y también lleva vidrio, o este grupo de brazaletes que a mí me parecen exquisitos, de Siria del segundo antes de Cristo, que los hacían sonar precisamente para que supieran que las mujeres pasaban por la calle.
y me parece precioso. O este camafeo de Sardónice, o el talismán de Carlomagno. Esto es de culturas precolombinas. Mira qué maravilla. En el año 900 después de Cristo, o en el siglo X. Esto forma parte de la corona de España, que es el toisón de oro, que es lo que se transmite de rey a rey de la corona de España. Nada más estoy haciendo un paso rápido, 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 porque si nos detenemos en todo, no puede ser. Y yo creo que igual lo cuenta mucho mejor Antonio que yo, pero yo lo voy a intentar. Si me dejo algo, luego lo cuentas tú. Precisamente en el Renacimiento es cuando cambia la posición de la joyería. Hasta ese momento, hasta el momento que aparece esta maravilla, este salero de Francisco de Francia, eh, la joyería y la orfebrería eran parte de la formación de los pintores y de los escultores. Y pensaban que era fundamental que aprendieran a ser orfebres y a ser joyeros para luego poderse dedicar a la pintura y a la escultura. Y es aquí donde se separan las dos ramas. Aparecen por un lado la joyería y la orfebrería y por otro lado la pintura y la escultura. ¿Lo he contado bien, Antonio? Me parece maravilloso. Luego él nos podrá contar, si queréis, este salero que es francamente, a mí me parece excepcional. Y bueno, ya os pongo otros ejemplos ya más tardíos de este anillo Memento Mori, que se hacía como recuerdo cuando fallecía alguien. Ese anillos se llaman también anillos de reparto porque el viudo o la familia los hacía para repartirlo entre todos los que habían asistido al entierro, ¿no? Y este anillo Himmel, que es una cosa súper sutil, porque el anillo se ve así como en la parte de arriba, pero luego lo abres y tiene todas unas leyendas dentro de amor y de fidelidad. Estos son típicos del siglo XVII, XVIII. O el pomander, que era algo que llevaban colgando las señoras, porque como entonces olían tan mal y no se lavaban, pues ahí dentro ponían perfumes y esencias y lo llevaban colgado para que no oliera tan mal. O este medallón de la joya de la Armada, que es una maravilla cómo se despliega y cómo tiene esmaltes, tiene pinturas, lleva cristal, lleva oro, es una pasada. Bueno, ya nos acercamos más, ¿vale? En el siglo XIX el chatelén era una joya que se llevaba colgado de la cintura, donde había, pues en vez del bolso llevaban esto colgado del cinturón y luego pues todas estas cosas, que una era una tijerita, el otro era un monóculo, el otro era una libretita para apuntar y llevaba muchísimas cosas así. O estos pendientes de Francia, ¿veis cómo va evolucionando? Aquí que estas piedras talladas tan maravillosas y pues estos pendientes a mí me parecen también fantásticos, pero va evolucionando, ¿vale? Bueno, luego uno de mis joyeros favoritos, porque precisamente se dedica al cristal, que es René Lalique, que hace cosas tan maravillosas como estos broches y estos colgantes que me parecen fantásticos. Eh, Ahora que hago un paréntesis y os quiero contar, también hay reconocidos escultores o reconocidos artistas plásticos que también hacen incursiones en la joyería. Incluso a algunos, como a Julio González, le sirve para ganarse la vida durante muchísimo tiempo. Y tiene cosas tan sutiles y tan preciosas como esta, como este broche con estos colgantes de vidrio, que me parecen fantásticos. Estos los podéis ver en el Museo del IBAM de Valencia, están expuestos. Hicieron una exposición con un catálogo maravilloso. O Francisco Durrio, no os he puesto la parte de detrás, que también es preciosa, pero bueno. Fijaros que esto ya son las vanguardias. Cuando aparecen las vanguardias, aquí hay un cambio en la joyería y ahora os contaré cuál. Primero os voy a enseñar un poco más joyas de Manol Huguet, Pablo Gargallo. Todos estos artistas hacen orfebrería y joyería al mismo tiempo que hacen otras obras. Estos collares de Calder o el broche del ojo del tiempo de Dalí, que también lo conocéis todos, que también lleva vidrio. Josh Brack hace estos broches fantásticos con esta Hades 4, pero tiene un montón de una colección. O Picasso haciendo este fauno, este broche en oro, que no lo hace él, pero que él sí que lo diseña. ¿Vale? Y bueno, llegamos a las vanguardias. En ese periodo que comprende desde el año 1905 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se producen, como todos sabemos, una ruptura en toda la tradición artística. Pero el mundo de la joyería va siempre como 15 años de retraso para incorporar nuevas ideas, pero esto es por varias razones. La primera es porque la joyería comercial está dispuesta a arriesgar poco, eso pasa también ahora.
prefiere producir modelos antiguos y más convencionales, pero que sabe que los tiene vendidos. Además, le sale más barato y satisface la demanda que hay en el mercado. También porque la gente es más conservadora en la moda, en la joyería. O sea, en la moda puede ser más echado para adelante, pero en la joyería la gente no quiere arriesgar. Entonces, tiende a perdurar más en el tiempo y es una compra cara como para que la gente se arriesgue a cosas que luego no va a poder usar o que heredarlo. Todas tenemos los pendientes de la abuela, que los queremos mucho porque son de la abuela, porque la joyería, otra de las cosas que tiene, es la emoción y los afectos que lleva detrás. Pero precisamente con esos pendientes de la abuela, dices, ostras, son muy bonitos, pero yo recuerdo los de cuando tenía 20 años que me regalaron de pedida un anillo que nunca jamás me lo he vuelto a poner porque es un anillo con hojas de oro, una perla gorda, tal, y dices, ¿no? Pero bueno, pero ahí está, es lo de no arriesgar, ¿no? Em, lo que pasa es que durante los primeros años, todos estos de las vanguardias, todos estos escultores que os he enseñado, tienen una intervención brillante en el mundo de la joyería. Lo que pasa es que todo eso que se había aprendido a las vanguardias, resulta que hay algunos joyeros que también están en ese mundo de las vanguardias, pero no pueden llevar a cabo sus piezas de joyería por todo esto que os he contado. Entonces va 15 años con retraso. Entonces, si las vanguardias son hasta los años 10, 20, ¿no? Por ahí, Antonio, más o menos. eh, la joyería empieza a despuntar en los años 40. 40, 50 es cuando empieza a tomar todo lo que se había aprendido en las vanguardias, porque hay muchos joyeros que han vivido las vanguardias en París y luego esas enseñanzas las llevan a lo que pueden enseñar a los joyeros. Pero pasa otra cosa muy importante que os voy a enseñar aquí. Y es que todas esas personas que han aprendido joyería de las vanguardias pasan a formar parte de las escuelas de joyería de toda Europa. Pforzheim en Alemania, aquí en España tenemos la Massana, y todos estos empiezan a introducir todo lo que son las vanguardias, pero en la joyería. Entonces, a ver, sigo un poquito. Estas dos señoras, que son Margaret de Pata y Margaret Craver, son las que inician estas enseñanzas y este nuevo tipo de joyería en Estados Unidos. Y además se produce otra cosa. En los años 50 o 60 hay nuevas generaciones que cuestionan el papel de las joyas en la sociedad, rechazan las convenciones existentes y aparece un nuevo entusiasmo por todos los objetos que están hechos a mano y que tienen un interés por las culturas africanas, indias, sudamericanas y su arte y sus culturas. Y eso es lo que se llama el periodo Art and Crafts, que es donde hay todo un renacer de toda la artesanía. En Estados Unidos ya os he dicho que son las pioneras más importantes, tenían formación en pintura y en escultura, pero se dedican a la joyería y la educación y revolucionan también allí la enseñanza. Y entonces, como consecuencia de todo eso, empiezan a aparecer piezas de joyería como esta. Esta es un matrimonio que es Emmy Van Lersum y Gis Baker, que lo que hacen es, la joya es un hilo de oro, pero en realidad la joya es la huella que deja en el cuerpo una vez que se la quita. Si os dais cuenta, aquí hay un cambio total y brusco. O sea, empezamos a hablar de concepto y ya no tanto de algo exclusivamente bello. Luego llega Bernard Schobinger, que se dedica a hacer estas cosas con el cristal. Basa toda una serie de sus obras en la sociedad del despilfarro. Esto no te lo puedes poner, no se puede vender. Estamos hablando ya de otra cosa. Em, Luego Betsy King, hace estas variedades de materiales, mete cobre, mete papel, plexiglas, fotografías, cristal, usa de todo, hace como collage y el producto que termina pues refleja un poco la nostalgia, tiene elementos de humor, de surrealismo y son muy, muy interesantes sus obras basadas en personajes públicos. Ya luego lo buscáis si queréis. Antonio tiene un Pinterest fantástico con toda la joyería histórica de todas las épocas, donde hace un especial repaso a toda esta época de la joyería. Luego, Robin Krasinski, que es este broche que veis aquí, pues Robin Krasinski y Kim Oestrand, que nunca lo digo bien,
son dos artistas que trabajan juntas en todo el proceso creativo y sus broches pues, son una ventana que representa una historia metafórica de mundos salidos de la fábula, de la imaginación, consiguiendo pues, a través de sus imágenes pues, conectar con recuerdos personales de la gente que lo ve, ¿no? Luego, Peter Chang, bueno, pues veis que estas cosas son totalmente surrealistas y totalmente multicolores, fantásticas. Carl Fritz yo creo que rompe un poco la idea que tenemos de lo que es un anillo de, no sé, de compromiso o un anillo. Esto es oro y él cubre el oro para que no se vea el oro y los cristales es lo que le da más énfasis, ¿no? Como queriendo quitar el lugar que el oro ha tenido siempre como lugar de poder y de lujo. Bueno, estos son nuestros primeros autores bueno, uno de los primeros autores que empiezan a realizar joyería contemporánea. No he explicado al principio que este tipo de joyería recibe muchos nombres. Aquí lo podemos llamar joyería contemporánea, joyería artística, en otros lugares le llaman joyería de autor, en cada lugar le llaman de una manera, pero todo significa que en realidad estamos hablando de otra cosa y no de la joyería tradicional, de ostentación y de lujo. En España, uno de los primeros pues son Manuel Capdevila, que hace cosas fantásticas, y Manuel Puig Fullas. Los que vivís en Barcelona o cerca, tenéis estas dos piezas precisamente en el Museo del Diseño, en el Hub, en Barcelona. Luego ya paso a gente, bueno, pues veis estas piezas, esta es Lam de Wolf, y procede de un concepto con donde los trabajos se componen por elementos separados, como podéis ver, con líneas rectangulares textiles a las que luego extiende por el cuerpo y abre una ventana también a la interpretación del contexto, ¿no? Y Sebastián Beuscher, pues este chico es alemán. eh, para él no es importante la decoración o la función de la joyería tradicional, sino su significado, la captura de las emociones, pensamientos, ideas, y sus trabajos son, como veis, como pequeñas esculturas. eh, bueno, ahora ya paso, amigos. Eh, Mari Pendaries hace esto tan precioso que le llama la dote. Si os acordáis, hubo una época donde a las mujeres nos regalaban la vajilla cuando nos casábamos, ¿no? Entonces ella lo descontextualiza y hace estas piezas de joyería. O esta de aquí, recoger los platos rotos, donde dentro de unas medias mete todos los platos que se rompen. Nuestro amigo común Javier Monclús hace una, una joyería que podemos decir narrativa, donde él cuenta una historia a través de sus obras, normalmente broches. Esta de la derecha se llama Brutality y está dedicada a la violencia machista. Y esta de la izquierda, pues está dedicada contra el racismo, utilizando pues unas cartas que jugábamos todos de pequeños, que era la carta de las familias. No sé si alguno habéis jugado a eso. Bueno, Sari Pierce a mí es una mujer que me encanta. Hace una exposición de joyería con collares y con broches que se llama Blanqueo 36 delincuentes sexuales en un radio de 5 millas. Ella lo que hace es que consigue de los archivos todos los delincuentes sexuales que hay en un radio de 5 millas, los fotografía y los expone. Me parece brutal. Em, Como habéis visto por todas las piezas que os he enseñado, las formas de abordaje, las temáticas y los procedimientos discursivos son diferentes en todas las piezas que hemos visto. Yo normalmente los resumo en estas cinco partes, pero pueden haber más. Podemos decir que unos se dedican a hacer piezas que tienen que ver con la construcción de la identidad, o con memoria y subjetividad, o con crítica social, o con multiculturalismo, o una joyería más conceptual. Por ejemplo, Katja Prince, que a mí me encanta porque además tiene muchísima obra en vidrio, me parece una artista fantástica. Ella hace, y te hace que hagas asociaciones con cosas tuyas, ¿no? Los broches, ella hace abstracciones de parte del cuerpo humano, pero las formas y los materiales no son tan explícitos, son muy sutiles y tienes que averiguar qué es lo que hay detrás, ¿no?
o Givan Asphalt, que a mí me gusta mucho porque entiende la joyería como un discurso del objeto, una metáfora conceptual, pero que lleva a interpretaciones, pero interpretaciones que tienen que ver con afectos, con vivencias y con cosas de la vida personal de la autora en este caso. En cuanto a crítica social, pues he puesto aquí también a mi amigo Kepa Carmona, que hace, a mí me encanta la joyería, también la tenéis en el Hub en Barcelona, alguna pieza de él. Y bueno, pues este broche, este colgante se lo dedica, le llama Vacaciones en Bagdad. Y si os dais cuenta por la fecha, lo hizo cuando la invasión de Irak. O la pieza de la derecha, que le llama Paradis, y que está hecha con tarjetas Visa y es una colección que las siluetas son todas islas de paraísos fiscales. Entonces, me parece súper interesante. O, por ejemplo, Patricia Lemain, que hace pues estas cosas tan maravillosas que le llama Babel, es como la Torre de Babel, ¿no? Donde vive. O Chloé Durán, que me parece que no hay mucho que explicar. El título es En nombre de Dios y son, pues como podéis ver, fundas de balas. Eh, Joyería conceptual, pues Ted Nott, os he puesto estas piezas que son las más fáciles, digamos, de Ted Noten, porque Ted Noten dedica mucho de su obra a cuestiones fálicas que tienen que ver con eso. Entonces os he puesto esta que tiene más que ver con él, cuando la gente entra en su exposición, le da un chicle, lo hace mascar, luego le pone un número a cada uno y después de ahí los funde en metal y hace pines y los regala a la gente que vuelva otro día. Bueno, ahora voy un poco de autobombo, porque ya he visto todo lo que hacen los demás, ahora os voy a contar un poco cómo entro yo en esto. Bueno, yo entro en esto pues porque me engañan, porque yo hacía bolitas de cristal y me lo pasaba muy bien haciendo bolitas de cristal y un día, cuando me jubilo, digo, bueno, me lo pasaba muy bien haciendo bolitas de cristal porque tuve una profesora maravillosa que se llamaba Susana Aparicio, aquí presente, que fue la que me metió el gusanillo del vidrio y ya no pude sacarlo de mi vida. Yo me pasé muchos años haciendo bolas porque no tenía tiempo para poder hacer nada más también y hacía cosas muy simples pero yo dije, voy a ver si aprendo a fundir un poquito de plata y así puedo hacer algo con esas bolitas. Vale, y entonces tenía un amigo que me dijo, uy, pues está la escuela aquí, la escuela de joyería, la escuela de arte y diseño. Dice, que seguro que ahí te enseñan a soldar. Total, que yo me apunté a la escuela y resulta que el primer año no enseñaban a soldar el segundo año. Y mientras tanto, pues me recogió gente como Antonio Sánchez aquí presente, como Kepa Carmona, que ya lo he contado, como Heidi Schesinger, como, bueno, no creo que no los puedo nombrar a todos, pero muchos, que me enseñaron que así como yo toda la vida me había dedicado, porque yo siempre he sido una persona muy reivindicativa y siempre me he dedicado a guerrear en las calles, pues me enseñaron que la joyería podía ser un medio de contar historias, un medio de poder gritarle a la gente, de poder denunciar los excesos, denunciar la falta de solidaridad, bueno, de poder contar historias. Entonces, pues si os dais cuenta, lo que os voy a enseñar es más o menos eso. Estos dos collares son de una serie. Son de una serie que se llama Ni una menos ni una más. ¿Vale? Entonces, ni una menos es, si os dais cuenta, está formado por fotografías impresas en este polímero. Y entonces estas son la mayoría de las mujeres que tienen algo que ver en mi vida y que hacen que yo sea la mujer que soy. Y ni una más, lo que cuenta es la historia de todas las mujeres asesinadas por violencia machista en los últimos 10 años. Entonces, por eso, ni una menos ni una más. Bueno, esta colección sí que la conoce Antonio. Esta nos pidieron que iban a hacer una exposición en el Instituto Cervantes de Múnich para contar un poco lo que era la joyería en España en ese momento, o sea, hacer marca España. Y estamos hablando del año 2014-2015, cuando empieza el 15M, y
Y entonces yo pienso que la España que había que contar era otra. No había que contar la España triunfalista, sino la realidad de lo que estaba pasando en este país. Y entonces, por eso yo a esta colección la llamo Iolé. Entonces está toda hecha con esmaltes, bueno, pues ya veis, gente sin casa y casa sin gente, soluciones habitacionales. La colección tiene 12 broches, los podéis ver en mi web si os queréis meter, Daranza Joyas se llama mi web. Esta otra colección se llama Mediterráneo. Em, Esta es una colección que tiene muchas más piezas y muy diferentes unas de otras. Y es cómo va evolucionando la idea que tenemos del Mediterráneo, aunque dentro de nuestro mundo emocional, los que hemos nacido cerca del Mediterráneo, tenemos una relación con el mar afectiva, familiar, y también es verdad que el Mediterráneo, pues últimamente se ha convertido en un gran cementerio. Entonces yo, este broche de aquí, Llevo tu luz, bueno, pues representa un poco, esto está hecho con trozos de vidrio encontrados en la orilla de la playa, que son trozos de botellas, que a mí me recordaban siempre pues cuando yo era joven y me iba con los amigos y la guitarra a cantar canciones protestas y hacíamos esa hoguera ahí en el mar. Y aquí está escrito un trozo de la canción Llevo tu luz y tu amor. Bueno, la conocéis todos, es la canción de Serrat de Mediterráneo. Y este broche lo hice muchos años después. Sigue siendo la misma canción, ¿veis? Mi niñez sigue jugando en tu playa, sigue siendo un verso de esa canción. Y esta es la parte delantera del broche, y donde está esta niña que entonces tenía 3 añitos, que ahora tiene 70, que soy yo. Y bueno, es un poco lo que era el balneario de aquella época, donde íbamos a la orilla de la playa y las olas y tal. Pero aquí hay trocitos de algo que es lo que hay en la parte posterior del broche. A mí me gusta mucho jugar con lo que en los broches, con lo que se ve y con lo que solo sabe el que lo lleva y yo que lo he hecho. Entonces, la parte de delante es esto, y estos trocitos verdes y azules y blancos son trozos que me dio una amiga que recogió en la isla de Lesbos cuando la crisis humanitaria tan grande de toda la gente que moría al llegar a esas playas. Y esto es la parte trasera, que es una fotografía que le hizo a un niño que salía del agua, que había sobrevivido al naufragio. Bueno, muchos de mis trabajos tienen que ver con el feminismo y bueno, pues estos son dos de ellos. El de la izquierda está dedicado a Frida Kahlo, es un brazalete, pero también es un poco pues el corsé que ella llevaba. Y está dedicado a Hipatia de Alejandría, que además de filósofa era física y construyó un instrumento que se llamaba el astrolabio, con el que se podían medir determinadas densidades. Y bueno, pues yo aquí hice un poco una imitación con un cristal soplado y al mismo tiempo luego tallado y plata. Esta es una colección que sí que creo que sí que conocéis bastantes, que se llama El olvido está lleno de memoria. Yo hice un trabajo de investigación sobre los álbumes fotográficos familiares, sigo en él porque será parte de mi tesis doctoral. Y yo lo que cuento es que la fotografía familiar, los álbumes fotográficos familiares, en realidad son siempre poses estereotipadas que se repiten en todos los álbumes y que cuentan una historia épica no veraz de las familias, donde cuando alguien no es bienvenido a la familia, se le recorta de la fotografía o se le hace que no aparezca o, bueno, pueden pasar muchas cosas con las fotografías. Y también transmiten la ideología de género de una manera brutal. Bueno, pues todos los broches de esta serie que he ido haciendo a lo largo de los años y han ido incorporándose algunos, esta es de la parte de la primera serie que hice. Esta se llama Solterita se quedó, todos tienen título de canción. ¿Os acordáis aquella canción a la lima y al limón te deja quedar soltera? Pues bueno, estos broches tienen que contarse, porque igual que los álbumes familiares, tiene que haber un narrador, porque tú ves la imagen y no sabes quién es. Siempre tiene que haber alguien que coja el álbum y te diga, este es tu tío, esta es tu tía, estábamos aquí, estábamos allá, haciendo no sé qué. Vale, pues yo soy aquí la narradora, que también normalmente siempre es una mujer. Esta es mi madrina. Mi madrina nació en los años 20, en los años 40 en este país había habido 1 millón de muertos en una guerra, jóvenes todos,
con lo cual hizo que la generación de estas mujeres en los años 40 fueran solteras, lo que todos conocemos siempre como la tieta en Cataluña o la solterona de la familia. Entonces, con ese colgante tan pesado como que era las mujeres devaluadas porque no habían encontrado un hombre, ¿no? Pues estas mujeres se dedicaron mayoritariamente a dos cosas, em, o a ser muy beatas y rezar mucho y tal, porque no tener a Dios por marido, em, o dedicarse a otras cosas. Pero la sociedad no les dejaba dedicarse a lo que querían, sino solamente a tareas que fueron relacionadas con los cuidados. Por eso eran maestras o enfermeras o taquimecanógrafas, siempre ayudando a un hombre, ¿no? Y bueno, pues mi tía en este caso, mi madrina, fue taquimecanógrafa. Aquí veis una foto de cuando era pequeña. Aquí hay un trozo del rosario que rezaba siempre por las tardes y ella fue taquimecanógrafa. Y entonces en sus últimos años de vida le dije que me escribiera el Padre Nuestro en taquigrafía. Y entonces dentro de la burbuja de cristal está su Padre Nuestro escrito en fotografía. Y la parte de detrás del broche es su camisón de novia que no estrenó nunca y que yo heredé. Y este otro broche es Días de Escuela, es una canción de, si no me equivoco, ya no lo digo. Bueno, a ver si me acuerdo. ¿Escorbuto? No me acuerdo si era Escorbuto. Bueno, de un grupo de los 80. Esta es una niña que en esa época tenía 5 años, pero que ahora ya está borrosa, esa niña ya casi no existe, como lo veis aquí. A las niñas en Valencia, cuando tomábamos la comunión, nos cortaban el pelo para hacernos luego los moños de fallera. Y bueno, por eso conservamos toda pelos de aquella época. Este es pelo mío, de cuando yo tenía 7 años, del que me cortaron y luego estuvo muchos años en la trenza que gastábamos para vestirnos de valenciana, los rodetes. Y esto que hay aquí en un lado y lo que hay detrás, perdón, se me ha ido, era es que nosotras en el colegio lo más interesante que nos enseñaban era a bordar horas y horas mientras rezábamos el rosario. Y bueno, pues yo bordaba entonces muy mal, lo he recuperado con 70 años lo de bordar, pero entonces bordaba muy mal y mi madre me tenía que acabar todos los pañitos de las labores y aquí están un par de ellos. Estas dos son también de esa misma serie. Bueno, pues esta era mi madre, se llama 15 años porque cuando mi madre empezó a festear, que se llamaba entonces con mi madre se bajó al fotógrafo para que le hiciera una fotografía para que mi padre la llevara en la cartera. Entonces mi madre siempre llevaba en esa época lazos verdes en el pelo, luego de mayor llevaba diademas verdes, pero le gustaba mucho el verde, que también se llamaba Esperanza. Y aquí en este broche, yo lo que pretendo es, como en todos, que no os lo he contado, es hacer lo que Lacan llama unir la realidad psíquica de cada individuo, que es unir real, simbólico e imaginario. Entonces, el real es estas perlas, que son exactamente de ese collar que hay aquí, en el que habéis visto antes, el pelo era de la persona que aparece en la imagen, y así siempre, ¿no? Y entonces lo que hay dentro de la burbuja de cristal es una de sus cintas verdes y la parte de atrás pues es que se va borrando ya su imagen porque hace ya unos años que falleció y entonces cada vez se borra más. Y bueno, esta es otra imagen, está mi hijo y yo, mi primer hijo, y bueno, pues aquí está la pinza que llevaba en el ombligo y esta es sangre mía. Entonces, esos locos bajitos es un título de una canción de Serrat que habla de los hijos, ¿no? Y cómo es un poco el destino al que estábamos destinadas las mujeres en los 70 que nos rebelamos, pero bueno. Esta otra colección se llama Mi cuerpo, mi territorio y es una colección donde yo hago collares, broches, pero sobre todo collares sobre órganos del cuerpo humano, que tienen que ver algo conmigo o algo que me, algo que, como decía Roland Barthes, algo que me punza, ¿no? Algo que me dice cosas. Y la de la izquierda está hecha toda con punto de media y con ganchillo y con crochet. Y bueno, pues es una matriz de unos ovarios y se llama Lifetime, es tiempo de vida. Y la de la derecha, IEE, es enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que tengo yo, lo que padezco,
donde me salen úlceras en el intestino. Bueno, pues esta es mi tripa, vaya. Está hecha con burbujas de cristal y con lana y con hilos de seda. Y esta forma parte de mi proyecto final en joyería, que le llamé La mujer helada. Y está basado en un texto que encontré que habla sobre la violencia machista. Y es un texto que me puso los pelos tan de punta que, porque habla de que este texto hablaba de cuchara, lámpara, zapato, los objetos que hay en cualquier lugar de la casa. Eh, Cuchillo, pila, foco. En cualquier casa están estos tres medios. Ordenador, escoba, en cualquier casa hay. Pero en manos de un maltratador se pueden convertir en instrumentos de tortura. Y ponía el ejemplo de que hasta el agua puede ser un instrumento de tortura en manos de un maltratador. Y ponía el ejemplo de una mujer que le había cogido su marido de los pelos porque estaba fregando el pasillo cuando a él no le apetecía y la había metido dentro de la ducha de agua helada en el mes de enero. Y no contento con eso, empapada en agua, abrió el congelador que tenía en horizontal, la metió dentro y lo cerró. Y cuando la pudieron rescatar, estaba medio congelada y el pelo se le deshacía como el cristal. Entonces yo esa imagen del pelo rompiéndose como el cristal me llamó a que tenía que hacer algo con cristal. Hice esta colección que consta de dos partes. O una parte con todas estas piezas que son cuando la mujer está metida en ese pozo del que no puede salir y que es tan difícil salir. Y esta segunda parte, que es cuando consigue salir de ahí, puede empoderarse. Y se hace toda una coraza de cristal o se enfrenta al mundo de otra manera. Y esta última se llama Pies para que os quiero y esta sí que estuvo en el último Melting Point. Y es una colección que yo dedico a Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene esta frase de pies para que os quiero si tengo alas para volar cuando le cortan una pierna. Y entonces a mí cuando leí ese escrito y vi este dibujo que aparece en su diario, me llamó mucho la atención porque era un poco lo que me estaba pasando a mí. Yo ya pues la vida pasa y cada vez tengo menos fuerzas y menos energías para poder hacer un montón de cosas y bueno, pues no puedo correr ya, no puedo hacer un montón de cosas que me gustaría poder seguir haciendo, pero sigo teniendo alas para poder volar y entonces mientras tienes imaginación y la capacidad de poder crear cosas, pues estás ahí y entonces por eso se llama así, está hecha toda con vidrio borosilicado. Y para acabar os pongo esta performance que me gusta mucho hacer performance, he hecho varias y la verdad es que es una forma de contarte y de contar eh, muy cercana. Os lo pongo a ver si esta vez podéis verlo. No va a entrar porque el vídeo no entra, antes no te entró. Vale, Entonces, lo mismo que se ha hecho con la otra, ponlo en el chat, ¿vale? Para que lo podamos ver. vale, pongo el enlace para que lo veáis. Muy bien. Pues muchas Pues gracias, nada, pues aquí Constanza. Muy terminaría. interesante toda tu obra, fascinante. Y este recorrido que has hecho muy amplio, muy intenso, porque de la joyería desde el principio de los tiempos hasta ahora han pasado de todo, ¿no? Desde la magia de los primeros tiempos, del objeto como algo mágico que incluso tenía poderes curativos, al de la diferenciación social, al puramente suntuario y de lujo, al de arte, que es en el que nos encontramos ahora. Es tan larga la historia del vidrio que es imposible, hoy del vidrio, perdonar, de la joyería, que es imposible concentrarla en tan poco tiempo. Ahora vamos a dar paso a Nuria Torrente. Ella es artista del vidrio, muy centrada en la joyería, aunque también hace otras cosas, pero la verdad es que toda su carrera, lo que más conocemos de ella es la joyería, tanto la comercial como la contemporánea, como la de arte, y ahora hablaremos de eso un poco. También es presidenta de la Asociación Catalana de las Artes del Vidrio, la Asociación Catalana dels Arts del Vidre, y es además licenciada en Historia del Arte. Entonces, Nuria, te doy la palabra. Vale, gracias, Susana. Primero quería felicitar a Esperanza por esta presentación
Y aparte de esta gran presentación haciéndonos el recorrido por profundizar más en su obra, que yo parece mentira que conozco mucha parte de su obra, pero no toda la conocía. Y es apasionante, pues eso, descubrirla y escucharla. Muchas gracias, Esperanza. Yo voy a ser muy breve porque después de lo de Esperanza, lo mío además, eso, nos hemos extendido un poquito en el tiempo y con razón, lo merecía. Entonces voy a ir muy rápido. Eh, Os voy, como dice, eh, como ha dicho Esperanza, un poco de autobombo, porque Susana me comentó pues eso, que hiciera un poquito de repaso por algunas de mis obras y lo voy a hacer muy rápido. Y simplemente para ejemplificar la cantidad de cosas que se pueden querer decir con una joya, más allá de que sea un complemento, ¿no? Esta es una pieza que participó en Fusión, que para mí fue algo muy íntimo. Yo estaba pasando muy mal momento. Incluso cuando se expuso me costó explicar realmente lo que significaba, ¿no? Porque para mí yo todavía estaba ahí con todo el dolor, ¿no? Fue una época de crisis artística y personal muy grande y la obra se llama De mis ramas secas brotarán hojas de vidrio, ¿no? Y yo me sentía totalmente como una rama seca, ¿no? Como un árbol que ahí ya no salía nada a nivel creativo. Y bueno, la vida es maravillosa y te demuestra que después, que nunca es tarde, ¿no? Esperad porque se me van. Si las pongo como presentación, va saltando a la de delante. Esta pieza se llama Dafne y era pues esto, un homenaje a no solo la ninfa, sino a todas las Dafnes, ¿no? Que no lograron convertirse en laurel. Y ahí hay unas 100 hojas de vidrio termoformadas con transferencia de imagen, dorado. Y hay fragmentos pues, de Dafne, ¿no? De los ojos, las manos, partes de su cuerpo. Esta obra también se llama Liberando a la Bestia y nacía de una necesidad mía bueno, pues de sacar sentimientos y cosas que estaban en el interior y que tenía necesidad de sacarlos afuera. Para mí ha sido, pues eso, una manera de expresarme. Esta es una de mis últimas piezas expositivas y es Nuestra Señora de la Menopausia, porque también sentía que tenía que hablar de ello y para mí fue súper terapéutico. Me ha ido increíble, mucho mejor que terapia. Y, y bueno, es simplemente pues para pasar por encima un poquito por mi obra que quiere contar algo y que va mucho más allá del ornamento, ¿no? Como comentábamos de la función original de la joyería. Entonces, bueno, lo mío no es una presentación ni mucho menos como lo de Esperanza, simplemente pues recogí unas cuantas fotos de algunas artistas que me gustaban o que me habían llamado la atención para darle vueltas al concepto de qué es lo que hace. Bueno, no me acordaba, esta es una pieza mía también, es una de las que no son consideradas obra expositiva, creo, precisamente por lo que hablábamos del tema del tamaño, aunque sí que es verdad que Susana la estuvo exponiendo en la muestra que hizo de vidrio, que fue itinerante y que se expuso en diferentes puntos de España, y esta era una de las piezas seleccionadas, pero es la única vez que ha sido expuesta. Es una de mis piezas, dijéramos, comerciales, aunque para mí tiene un contenido emocional tremendo, lleva dentro arena de una playa que es mi niñez, que es emocionalmente, para mí tiene un significado muy intenso, ¿no? Y ya no me acordaba de que entraba esta pieza. Entonces, bueno, aquí es lo que os decía, que he hecho un poco bueno, de selección de cosas que ejemplificaban un poco lo que a mí este debate me traía en mente, ¿no? Y esta es una fotografía que en realidad
son piezas muy pequeñitas, o sea, no es una pared, pero a mí me evoca una pared. Me evoca una sala de exposiciones con una pared donde hay cuadros y es como que eso que está ahí colgado en la pared tiene una importancia artística y una relevancia, ¿no? Y en el fondo es simplemente lo que hablábamos es un tema de escala, ¿no? O sea, no, eso es chiquitito y en vez de ser obras de arte estándares, son piezas de joyería chiquititas. Un broche, que es lo que comentábamos de, bueno, para mí es una escultura. Esta pieza, bueno, os pasaré algunas así, no tengo la referencia, no la he puesto también como Esperanza, que lo ha hecho tan bonito en su presentación, pero si queréis referencias, las tengo anotadas. Esta me llamó la atención porque yo estaba muy vinculada con el tema de Dafne, porque yo había hecho un par de obras sobre Dafne y esta me evocó pues, a un tema que ha sido además algo recurrente en la iconografía artística a lo largo de la historia del arte, que es el mito de Apolo y Dafne. O sea, algo que ha sido tan recurrente en la historia del arte y que sea de tan rabiosa actualidad con el tema del abuso, del acoso, que siempre se ha utilizado para crear obras bellas, ¿no? Pasando un poco por encima del contenido de la metáfora y de la leyenda. Un broche que podría ser cualquier pieza de arte contemporáneo, simplemente si fuera en una escala mayor. Estas son unas piezas de una joyera que sigo desde hace años, Teresa Kiplinger, que me parecen unas obras increíbles, que tienen un contenido tremendo, conceptual, y además, pues a nivel artístico, utiliza muchísimo también el esmalte, pintura. Para mí son piezas únicas, pero son colgantes que ella vende, o sea, quizá no se entiende pues como una obra de arte que puede estar colgadas en una pared, en una sala de exposiciones, ¿no? Y bueno, yo creo que tienen un valor impresionante. No hay varias porque es que yo tengo adoración por esta joyera. Este otro anillo, es de vidrio. Es un tema de proporciones otra vez. Es una de las cosas o sea, puede haber más factores, ¿no? que hagan diferenciar o que puedan considerarse una pieza joyería o una pieza escultura, ¿no? Pero para mí, simplemente pienso esto, en proporciones de escultura monumental en medio de la ciudad y todo el mundo, wow. Increíble, mis honores. En cambio, es un anillo y si se expone, y depende cómo se exponga, que esto es lo que hablaremos después, pues no pasa de ser un anillito. Pues a mí me parece, bueno, que nos sirve un poco la sangre con estas cosas. Más joyería que va más allá de un ornamento. Estos son unos bocetos para unos broches de una joyera que yo pensaba, tú coges los bocetos y los enmarcas y los cuelgas y la gente no discute que es arte. Pero después ella hace su broche con esos bocetos que ha hecho y es o no es arte, ¿no? Es para pensar también, con todo lo que ya podemos intuir del contenido que puede tener esta pieza, ¿no? Aparte de los dibujos. Bueno, más piezas. Y esta foto está extraída de la misma artista que hace todas estas, perdona, esta de en medio no lo es, que hace todas estas piezas que me parecen increíbles. Y ella explicaba que había en una exposición que había tenido las piezas, ¿no? Entonces, y yo miraba y me quedaba un poco, pues también trastocada, ¿no? De decir, a ver, esas piezas maravillosas estaban expuestas ahí, en esos cajones.
Bueno, es uno de los debates que hemos tenido y hemos hablado largo y tendido con Susana, porque ahí yo misma, en una exposición que hicimos con ACAP en el Centro de Artesanía Cataluña, hicimos una exposición de obra muy variada. Había escultura, había piezas en la pared, serigrafía, había diferentes formatos y había joyería. ¿Y qué pasó? Pues que yo no supe tampoco exponer esas joyas con la categoría que deberían tener, ¿no? Entonces, me gusta decirlo porque yo soy la primera que muchas veces ya no es un tema, como decía Susana y hemos hablado, de mala intención, ni mucho menos, sino es de que tú tienes todo tu esquema mental organizado, ¿no? De cómo se han hecho las cosas siempre y no te planteas que cuando te ofrecen un mobiliario así para exponer las joyas digas, no, no, perdona, no. O sea, las joyas no las quiero exponer así. Las joyas tienen que exponer de otra manera porque tienen que tomar más protagonismo, ¿no? Bueno, pues me ha parecido un ejemplo el ver esto y después estas fotos las tomé yo el año pasado en París en un viaje maravilloso que hice una escapada en una galería de joyería, donde me quedé muy gratamente sorprendida en cómo estaban expuestas las piezas, ¿no? Entonces, la verdad es que era bastante oscuro y dentro de estas cajas estaban las piezas de joyería. Entonces, por un lateral había como una lupa que además podías ver la pieza aumentada, con lo cual era una experiencia muy interesante. Y después de frontal. Y esto le daba una magia increíble a esa pieza y un protagonismo, ¿no? Pero claro, esto es una galería de joyería. El tema sigue siendo el qué pasa cuando en una exposición colectiva en la que se exponen más cosas que no solo joyería, ¿por qué siempre la joyería acaba estando expuesta un poquito de cualquier manera? Esta es una de las piezas que había dentro. Y ya está. Hasta aquí mi intervención. Le paso la palabra a Susana. Excelente, Nuria, muy buena tu exposición. Yo creo que han marcado perfectamente un poco el marco que queremos darle a este debate, reflexión. Eh, Efectivamente, como tú bien has dicho, eh, cuando la joya se expone en los ámbitos de la joya de arte, no hay duda ni sorpresa. Cualquiera entra a una joyería, una galería de arte de joyas o en una exposición de joyas o en una bienal de joyas y no hay nada que pensar, uno está viendo arte, no hay conflicto. El conflicto surge cuando se expone en otros ámbitos, que efectivamente da igual que te llames Brancusi, que te llames Susana Paricio o lo que sea, la joya pasa a ser esa pieza curiosa, ese complemento chulo para llevar de moda, esa curiosidad, ¿no? Todos los arquitectos hacen joyas, son curiosidades, esas joyas que nos ha mostrado Esperanza de tantos autores, tantos... Es, uy, mira el Dalí, qué gracioso, ha hecho un ojo, ha hecho un broche, qué mono, ¿no? O las joyas de Calder, anda, mira, Calder hacía joyas, bueno, es que Calder vivía de joyas. Vendía un móvil Pascuas a Ramos, luego no, pero en esto nos ocurre a muchos, ¿no? Hay una cosa muy interesante antes de pasar a mi presentación, Noria, que me ha llamado la atención de tu presentación y has dado en otra clave, tal vez sin ser consciente de ello. Has asociado en muchos momentos, me ha hecho gracia cuando has hablado de tu anillo mimar, ¿no? De mis joyas comerciales. Asociamos como que el arte no se vende. Perdón, no, el arte se vende. Un pintor pinta y vende para vivir de su arte. Un escultor es, tiene que vender sus esculturas, ¿no? O sea, tenemos también un poco ahí, para darle luego al debate una vuelta, ¿no? El por qué asociamos venta
comercial con arte o no arte. Me ha interesado. Bueno, yo he preparado una presentación también lo más rápido posible para enmarcar el tema desde el lado expositivo. ¿Vale? Aquí me pongo el sombrero de comisaria, aunque yo también soy artista plástico, soy joyera, bueno, soy la mujer orquesta, los que me conocéis, ¿vale? Pero uno de mis roles, que es el del comisariado y la promoción cultural, ¿vale? La llevo desarrollando ya tengo muchos años, he tenido 4 galerías de arte propias y he comisariado por muchísimas entidades, grandes museos, pequeñas salas, bueno, me encanta, es otra parte mía que me gusta mucho. Entonces me quiero centrar un poco en ese lado, ¿no? Para meternos en el debate del por qué, porque sí que otra clave que ha dado Nuria es el que muchas veces no es tanto el tamaño, no es tanto el objeto, sino el cómo se presenta ante el público. Yo cuando en muchas de mis clases lo digo, tú coges una pieza, esta pieza, la pongo en una feria de artesanía y yo paso por ahí y digo, ¡ay, qué mona! ¿Cuánto cuesta? 120. ¡Uf! ¡Qué cara la artesanía! Cojo esta pieza, esta misma pieza, la pongo en una tienda, Mona Cookie, paso yo, el mismo que ha pasado por la feria, ¿vale? La veo y digo, uy, qué joya más bonita, ¿cuánto vale? 200, uy, ahora me pilla mal, pero qué bien, me lo voy a pensar, ¿no? Este mismo anillo lo coloco en una galería de arte con una luz concreta, en una peana dirigida con su título y su lo que sea, y yo que he pasado por la feria de artesanía y he dicho qué cara, yo que he pasado por la tienda y he dicho, uy, me lo voy a pensar. Y yo que paso a la galería y la veo y me dicen, esta pieza, 6.000 euros, wow, voy a ver si me la compro. Y es la misma pieza y el mismo comprador, al que le ha cambiado completamente la percepción del objeto. En una galería está viendo una obra de arte. En una feria de artesanía está viendo un complemento. En una tienda, pues lo mismo. ¿Vale? Es un ejercicio que yo solo hago hacer mucho a mis alumnos, ¿no? Tú, no lo que hacen los demás, tú, vete a la calle y haz este ejercicio. Y ahí salta el clic. Voy a dar paso a mi presentación. Vamos a ver. Vale, bueno, pues joya y arte, habíamos llamado a este momento de reflexión, la joya como expresión artística. Exponiendo, ¿cómo le exponemos? He empezado poniendo algo pues muy que lo conocemos todo, esas joyas, esos complementos de moda que encontramos esto en ferias, en tiendas, que los hacemos para vivir. Realmente es así, ¿no? Y porque a todos nos gusta lucir guapos, pues hacemos la joya, bisutería, objeto, complemento de moda. A mí me gusta llamarlo complemento de moda porque entiendo que la joyería mmm, es otra cosa, ¿vale? ¿Cómo las ponemos? Las ponemos juntas, las ponemos porque queremos mostrarle al perceptor, al observador, diferentes colores, diferentes tamaños, para que te vaya bien con el pelo, con los ojos. Se suelen ver combinadas con todo. Esto es una tienda, es la tienda del Victorian Albert Museum de Londres, unas vitrinas donde hay bisutería, joyería, libros, objetos. Lo que pretende en esta exposición, en Victoria Narler es la misma vitrina, no es tanto mostrar una joya de autor, en este caso sí se ve que es del mismo artesano y tiene mucho ruido, pero lo que interesa es que el ojo vaya a una pieza, la que me quiero comprar. Pero ¿qué pasa cuando la joya, el objeto, no es una cuestión puramente comercial, para que la compre cuanta más gente mejor, sino que el artesano, autor, artista, lo que tú quieras llamarle, le quiere dar algo, quiere mostrar algo. En este caso, este collar maravilloso de Rosa Méndez, titulado Paisaje Urbano, que ha estado en muchas exposiciones y en muchos museos. La autora nos lleva a esa imagen de los rascacielos neoyorquinos o de las grandes ciudades.
una pieza mía que hice para una exposición que me invitaron a participar en la República Checa, en la Podescampo, una subasta, y yo quería expresar una viña, están las semillas, están los racimos de uvas. Claro, esas piezas requieren otra exposición, requieren que el observador se recree en la pieza, pueda focalizar esa pieza, leer su argumentación, entender lo que el creador está plasmando en esa obra. Entonces, ahí ya hemos dado un cambio de 150 grados o más, ¿vale? Hay grandes exposiciones, os ponía un ejemplo, SMU, que es una de las más antiguas, son 70 años que se hace esta exposición y que nació con el ámbito de la Feria Internacional de Artesanía de Múnich, en la que la joya da ese salto precisamente al concepto. No es tanto que sea una cosa comercial o que sea una joya con un valor en sí, porque esté hecha con oro, con brillantes, o sea, que tenga un valor económico, sino que se persigue ese concepto, eso que quiere expresar el creador. ¿No? Otra de las grandes citas que hay es el Melting Point en Valencia, que se está haciendo desde 2012, y ahí también es un ámbito donde se muestran todo este tipo de piezas que trascienden lo puramente comercial. Es decir, ahí podemos ver obras, este año ha habido más de 47 exposiciones, ha sido una locura, con escuelas de todo el mundo, con creadores de todo el mundo. Ha sido impresionante, a mí me invitaban a participar en las exposiciones y bueno, no pude ver las 47 exposiciones ni de lejos, ni participar en todas las actividades. Pero el Melting Point precisamente pretende mostrar la joya desde ese ámbito, el ámbito de la expresión artística, la joya como un objeto conceptual. Por supuesto, la exposición es vital. Si nosotros cogemos las joyas, las metemos todas en una vitrina, creamos ruido, generamos ruido y el observador no entiende lo que está viendo. Por lo que esta fue mi exposición en el Keep in Touch, que fue la exposición a la que me invitaron en el Melting Point, y veis que está perfectamente diferenciada cada objeto, cada joya, con su título en su sitio, para que el observador pueda recrearse en cada una de ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a subir un peldaño más. Cuando vamos un poco más allá, no es simplemente que el autor haya querido imprimir un concepto en su joya, en la obra, porque ha visto algo que le gusta y quiere transmitirlo en una joya, sino que además quiere transmitir emoción. Aquí es donde pasamos a lo que es la joya de arte. Yo hago estas tres diferenciaciones. Joya comercial, joya de autor, donde se ve la mano del autor, donde se ve un concepto, y joya de arte. La joya de arte, como cualquier expresión artística, pretende crear en el observador algo, una emoción, un rechazo, una reflexión. Aquí vemos una jovencísima Montadas, una de sus primeras joyas, que participó en una de las muchas que he comisariado, en este caso Joyas para un Mundo Más Sostenible. Y aquí Moon hacía una reflexión sobre, a ver si pasa, todo el residuo que genera la menstruación de la mujer, tan simple como eso. ¿Vale? Entonces es un collar con tampones que son normalmente de celulosa, que salen de la naturaleza, que se usan, y hablaba de 10.000 tampones durante una vida normal de una mujer, que pasan al residuo. Claro, es una obra muy cargada de significado. Está pretendiendo crear en el observador una reacción a través de un collar que se puede lucir. Claro, este tipo de obras necesitan una contextualización. No se pueden exponer bajo ningún punto de vista junto con muchas otras obras. Por lo que he explicado desde el principio, el observador, al igual que cuando entras en una galería y ves un cuadro o una escultura y necesitas un espacio vital para poder establecer un discurso entre objeto y observador.
una de las muchas exposiciones. Esta fue una exposición que se hizo en 2018, OFF, del Barcelona Art Jewel Fair, de Silvia Serra y Cristina, nunca recuerdo el apellido de Cristina, Cristina Jiménez. Bueno, aquí veis cómo sus obras están perfectamente, tienen su espacio, tienen su aire. Te puedes realmente parar en cada una de ellas y ver el mensaje que la autora está queriendo transmitir. Son broches, pero no es que sea un broche, es que es una obra de arte. Hay muchas formas de exponer el arte. En el caso de la joyería, no tiene por qué estar expuesto de una forma estática. Una cosa muy chula que nos gusta a los que estamos ahí metidillos en este mundillo de la joya de arte, es que vemos al que lo porta, al portador, como una vitrina andante. Es decir, yo hago mi obra de arte, compro un cuadro y lo cuelgo en mi cuarto, pero hago un collar, como el que os mostraba de Moon, y el que lo luce se vuelve el expositor y lo mueve, por lo que la gente le va a interpelar, va a ser una galería andante. Oye, ¿qué collar? Mira, pues este collar significa y cuenta toda la historia de ese collar, ¿no? Bueno, pues en Yoyat, que se hace también desde hace muchos años en Barcelona, entendió esto y juega de tal forma que el autor de la obra a concurso tiene que lucir su joya. Y entonces la gente que en la gala que se hace lo ve, habla, les interpela, lo cuentan, lo comentan y luego lo presentan ante el jurado, lo defienden ante el jurado y se fallan los premios. ¿Qué tenemos que evitar a la hora de exponer la joya contemporánea o la joya de autor? Como expresión artística. He dudado mucho en poner esto, pero al final creo que como lo que tratamos es de crecer y de hacer una reflexión, es bueno decirlo. Estas piezas están ahora exponiéndose en México, en la Bienal de Arte en Vidrio de México, fueron seleccionadas. Una bienal con concepto, no había que presentar obras inspiradas en un origen, y yo presenté estas joyas, pasé el corte y se están exponiendo. Estas obras están creadas con un objetivo muy claro. Son unas joyas, son un collar de unos pendientes, pero pretenden visibilizar un problema medioambiental muy grave que está sucediendo en estos momentos, que está contaminando los acuíferos desde Alaska al Golfo de México a consecuencia de un oleoducto ilegal aprobado por Trump que atraviesa los territorios Sioux y produce el barro bituminoso que mata a su paso toda forma de vida que hay en los acuíferos. Claro, esta obra tiene un título. Ese título te lleva a que si tú lo ves, tecleas automáticamente #no de APL y te lleva al corazón del conflicto. Quiero visibilizar algo que desconoce mucha gente. Vale, todo muy bien, y llego y me la encuentro expuesta así. Se me cae el alma a los pies. No por mi obra y por la de todos los demás. ¿Por qué? Porque no ha sido entendido el concepto. Es decir, las obras, todas, porque cada una de las joyas que están expuestas en esta vitrina han pasado el mismo corte. O sea, cada una tiene su origen, tiene su historia, tiene el autor ha querido expresar lo que sea, pero han sido expuestas, como nos encontramos en muchas exposiciones, en muchas bienales. Nuria nos hablaba como ella, cuando le tocó organizar una exposición, también cometió ese error, que lo detectamos cuando un comisario hizo una visita guiada a la exposición y llegó a la vitrina de las joyas y dijo, ¿y complementos? Y pasó de largo. Entonces, los 5 o 4 que estábamos ahí, pasamos por complementos. Muy triste. Claro, aquí las joyas no tienen ni el título siquiera, pero esto pasa continuamente, no es una cosa que haya pasado en este momento. Claro, esto es un error porque estamos volviendo a eso que estábamos hablando antes. ¿Es por tamaño? ¿Es porque es utilitario? ¿Qué es? Porque han dejado de ser piezas de arte para ser complementos presentados en una vitrina donde el observador elige la que más le gusta.
Se puede exponer obra conjunta en una misma vitrina, joya de autor, pero siempre que tengan su espacio, su aire bien delimitado, bien definido, y si tienen un título y una argumentación, es, como en cualquier obra de arte, indispensable que esté acompañando al objeto, porque si no la obra queda incompleta. Es la misma exposición que comisarié en Artesanía de Cataluña hace ya muchos años. Aquí el autor, tú ves un collar sin más dentro de mucho, ¡y qué interesante! Mira, hecho con botecitos. No, ahí tienes la foto del autor con su espacio, una górgera, está imitando a los clásicos. Por supuesto, lo ideal es que la joya se pueda exponer, al igual que cualquier objeto de arte, individualizada, cada una en su vitrina o en su peana. Pero si no es posible, siempre hay recursos. Esta es la última exposición que he comisariado este año, Joyas, otra mirada, joyas que cuentan historias, titulé la exposición, y bueno, pues me serví de unos marcos, unos simples marcos, para que cada pieza tuviera su espacio. Vale, pasamos, ¿qué pasa cuando la exposición no es solo de joyas? Cuando tiene que convivir con otras obras de arte. Otro tanto de lo mismo. Aquí, en esta exposición que comisarié en 2005, había obra de muchísimos autores. ¿Qué hicimos con las joyas? Las pusimos aquí, os lo muestro con los pincel, en unos huevos de nasicocuns, cada joya perfectamente individualizada, por lo que se integró en la exposición con, es que no sé la palabra, no sé adjetivo, igual concurriendo en igualdad con el resto de las obras de arte que se mostraban. Otro ejemplo que os pongo en Recicle Madrid, otra de las muchas exposiciones que he comisariado, es un gran festival de arte y sostenibilidad que se hace en Madrid, que se hacía, lo tengo un poco parado. Bueno, pues aquí veis obras de muchos autores. ¿Y qué hice con las joyas? Están aquí, conviviendo con todas las obras, pero perfectamente individualizadas, para que, nuevamente, lo vuelvo a decir, el observador pueda interactuar con la obra. Estos son algunos de los broches que nos enseñaba Esperanza en su presentación. Están juntos, son tres broches juntos. O esta pieza de Tiziana, también en la misma exposición. El autor hizo todo un trabajo, no era simplemente el collar. El collar tenía su argumentación, tenía su razón de ser. El autor lo explicaba, hay que exponerlo junto. Esto es un museo, por supuesto. Volvemos a lo mismo, siempre individualizando, dando su espacio. Y para acabar, abro el debate. Estas son tres de las preguntas que cuando preparábamos la reflexión, el debate-reflexión, nos hacíamos y que la lanzo a los que nos estéis acompañando. ¿Tiene que ser el arte un objeto inútil o puramente decorativo? ¿El tamaño importa? ¿Es la joya de arte un arte menor? Dicho lo cual, abro el micro. ¿Quién se anima? Silencio. ¿Qué ha pasado? A mí me gustaría poner en la mesa otra cuestión. ¿Quién decide lo que es arte y no es arte? Guau. Creo que es el inicio de todo. Bueno, es una pregunta que tiene muchas lecturas. Hay quien dice que arte es todo lo que es arte. Más simple que eso. Luego nos podemos meter en conversaciones de qué es comercial, qué es arte comercial, qué es arte no comercial. Para mí, y te paso Esperanza, arte es todo lo que expresa emoción. Emoción buena, emoción mala, rechazo, interés, inquietud, que cuenta una historia. Para mí eso es arte. Esperanza. Bueno, pues baño de realidad. Yo cuando
cuando estuve en Bellas Artes había una asignatura que era Nuevas Formas de Arte, se llamaba así, y el profesor se dedicó 3 clases a intentar explicar qué era el arte. Para el final, al final de la tercera clase dijo, el arte es lo que el artista dice que lo es. 3 clases. No, eso fue lo que ya hizo Marcel Duchamp, ¿no? Mm, Cuando, cuando coloca, cuando coloca el el váter. espejo y ya te dice que el arte ha trascendido ya hasta estar solo en lo que él ha decidido. Es como la encumbración. Para mí ha sido como encumbrar definitivamente la idea del genio que ya estaba en Miguel Ángel. Para mí ha sido que ya no tengo ni que usar las manos, ¿no? De todas maneras, yo no sé, yo reconozco que a pesar de haberme dedicado a ello, yo no sé lo que es el arte, no sabría explicarlo. Y lo he intentado, ¿eh? Porque hubo un momento en que yo me acuerdo que dábamos una asignatura que se llamaba Conceptos Generales de Arte o de Historia del Arte, y yo no me lo planteaba y, bueno, me lo planteaba incluso, me acuerdo que me hice una definición y yo creo que aquello era una definición académica, estoy segurísimo, no me acuerdo lo que era, pero segurísimo. Eh, yo en cuanto a lo que ha empezado planteando Esperanza, yo ahí me retrotraigo a, a una cosa que está muy arraigada en la tradición y que ha tenido varios puntos de inflexión. Y eso Nuria se acordará porque ella es historiadora del arte. Es decir, los únicos que han tenido una consideración especial en la historia como diferenciada han sido los arquitectos. Algo curioso, pero todos los demás formaban parte del mundo de los artesanos. Y eso ha durado muchísimos años. De hecho, es que antes, como sabía de qué iba el tema hoy, he querido recuperar. Es que Esperanza dice que no, pero a mí yo ya tengo la cabeza más para allá que para acá y se me han olvidado muchísimas cosas. Pero yo quería recuperar aquello de las artes liberales, es decir, y tenía que ver con una estructura más con la economía, y con una jerarquía marcada por la economía. Estaban los hombres libres, pero no pensemos en los hombres libres solo como libertos, sino como personas que no pagaban impuestos, ¿vale? Y los otros que tenían que todo, pero ya me digo, pero en Egipto, en Grecia, en Roma, la Edad Media me la conozco menos, pero 3/4 de lo mismo. La Edad Media es más fácil porque están los gremios para entenderlo, pero me lo conozco. Cuando llega el siglo XVI, y ahí sí que hay, que también eso lo he contado, yo lo he contado muchas veces, ahí se produce una discusión interesantísima sobre qué es arte o sobre lo que son los artistas. Pero vuelvo a insistir, ahí hay, y además lo más curioso es que la pelea está protagonizada por dos personas que nos dejan muertos, que son Miguel Ángel y Leonardo. Dos tíos, dos hombres, dos personas que hacen arquitectura, pintura, escultura, joyería, hacen ingeniería militar, inventos, es decir, es un disparate. Bueno, en realidad lo que están luchando es por no pagar, por no pagar impuestos, pagar menos impuestos. Eh, Miguel Ángel defiende a la escultura porque es la más perfecta de las artes, porque tiene las 3 dimensiones, y sin embargo Leonardo defiende la pintura porque es la más inteligente, intelectual, inteligente, científica, porque exige de todo un proceso mental y de todo un conocimiento previo en matemáticas y en óptica y todo esto para pasar, lo contrario de lo que ha dicho Miguel Ángel, para pasar las 3 dimensiones a dos. Pero, insisto, ahí hay una discusión que vuelve a ser muy curiosa porque es de tipo económico.
recordamos luego el otro puntito que es más cercano a nosotros, cuando Velázquez se pinta en Las Meninas y se pinta con una cruz aquí de Santiago, lo único que quiere es dejar de pagar impuestos, ¿vale? Y estamos otra vez en una estructura, pero, pero lo curioso es que durante siglos, ahora, cuidado, que fueran artesanos no quiere decir que no cobraran su dinero y que cobraran todos igual. A pesar de las estructuras gremiales de la Edad Media que subsistieron hasta la Revolución Francesa, no, olvidado. El que se, si tú llamabas a Benvenuto Cellini, como me has sacado antes mi esperanza, a, con, mi, con el salero, el salero ceremonial de Francisco I, quiere decir que cuando lo vi en Viena me dieron ganas de ponerme de rodillas porque y sin embargo una compañera, bueno, creo que lo he contado, también una vez, una compañera me dijo, ¿te gusta eso? Y era historiadora del arte. Y le dije, porque lo tenía puesto en la pantalla del ordenador, y le dije, ¿perdona? ¿Perdona? Digo, tú no te mereces ni haber sacado la carrera de broma, ¿no? Pero bueno. Y luego ya llegamos a otro momento que es el neoclasicismo, y es donde y las academias. Y las academias ya van que por mucho que haya evolucionado nuestra cultura, fijaos el ejemplo, y cuando ponemos el de Marcel Duchamp, no lo digo solo por el más conocido, sino porque es el puñetazo encima de la mesa más fuerte, desde mi punto de vista. En el mundo contemporáneo, ya mucho después ha habido cosas mucho más fuertes que esa, pero el academicismo va a establecer el artes mayores y artes menores. Y en esa dinámica yo creo que nos seguimos moviendo. Ahora, he de reconocer que me habéis removido. Me habéis removido con una cosa que yo creía tener más clara. A mí lo del tamaño importa, me saca de quicio. No, cuidado. Bueno, volvamos perdonadme que me centre. Que Céntrate, céntrate. sí, porque me ponen, a veces he criticado, yo soy muy del lenguaje y a veces luego tengo que tirar más atrás y donde dije una cosa es de reconocer que me he extralimitado y que me he equivocado, ¿no? Y no me da vergüenza. No me da vergüenza de decir, nene, pues me he equivocado y ya está, y me lancé a decir una cosa y tal, ¿no? Pero he de reconocer que con el tamaño de la joyería contemporánea, porque yo ya sabéis que hablo de joyería contemporánea, para mí la joyería comercial es un producto comercial. Es un producto comercial y tiene pues sus líneas, sus lotes y todo eso, pero lo del me ponía nervioso. Para mí lo más bonita que tiene la joyería es la interacción con es la interacción con el cuerpo. Es una de las cosas, a mí la sensualidad de ponerme, a mí, esa es para mí la sensualidad, a mí me encantan los anillos. Yo lo encuentro una cosa, cuando yo me pongo un anillo, es que me encanta, es que me parece algo, no sé, me gusta mucho. Entonces, y la obsesión con, sabéis, por ejemplo, que también lo he dicho, yo estaba harto de broches, pero no en un mal sentido, sino, es que me encantan los broches. Pero, ¿qué pasa con los broches? Que al final me daba cuenta que era la única superficie que le permitía a los joyeros contemporáneos desarrollar una microescultura. Y a mí no me gusta la microescultura. Cuidado, que una joya sea como una escultura, muy bien, pero no es para mí no es el objetivo con lo que yo disfruto en la joyería no es viendo una microescultura. Entonces yo muchas veces me he quejado del tamaño de los broches y de la joyería que no se puede poner. Cuidado, eso no significa que tú no puedas decir, Esperanza, acuérdate de los collares hechos con neumáticos de Elvira, ¿te acuerdas? Eso me parecía la bomba atómica.
la bomba atómica, y estaban hechos con ruedas de moto, ¿vale? Pero que lo que me daba rabia era que para reivindicarte artista tenías que romper las dimensiones y la relación con el cuerpo muchas veces. Y ahí, y ahí a mí donde... Pero yo todo esto creía que lo tenía más claro, pero cuando habéis empezado vosotras a hablar y habéis dicho todo eso, me han empezado a patinar los engranajes, ¿no? Pero no sé, yo sigo sin saber muy bien dónde está y creo que al final es lo que habéis dicho. Lo ha dicho, ¿quién ha sido? Perdóname, ha sido Elena, ¿no? Elena me parece la que ha sido la que ha dicho que arte es lo que el artista quiera que sea. Algo así has dicho, Elena, me parece. Sí, No, esto es pues, Esperanza. Esperanza ha dicho que el arte es lo que el artista quiera que sea. Yo he dicho que el arte es todo lo que es arte, más o menos. perdón, creía que había sido... No, no, sí, así es, Esperanza. Elena y, nos y ha planteado la pregunta, ¿qué es arte? perdón. Pues yo creo que ¿Quién al decide qué final, es arte? ¿eh? ¿Quién decide qué es arte? Porque nosotras como Perdón, tú has sido la que has hecho la pregunta. Es que yo no, yo ya te digo, en la Edad Media todos eran artesanos, pero habrá luego obras que por su contenido muchas veces no, no intencionado, por un contenido, porque los contenidos más bellos muchas veces son los implícitos, no los explícitos. Aquellos que descubrimos después de varias capas de lectura, que al final son fantasías, son narraciones nuestras, construcciones nuestras, pero eso significa que eso es como nosotros estamos recibiendo esa obra hoy en día o hacia nosotros. Pero es que ahí es donde está el arte. Por eso Susana decía emoción, pues yo la emoción me la llevo a muchas cosas, ¿no? Y por favor, Nuria, ese anillo que has enseñado que no sé de quién es, has dicho que es de vidrio, rojo por dentro, negro por fuera, por Dios, dime de quién es. Que te he dicho que soy el tonto de los anillos. No, cuando puedas un día, y si no se lo dices Lo tengo se que lo dices a buscar, pero Susana. se llamaba Paulo, pero no me acuerdo de más del apellido, pero te lo busco. Sí, porque me has dejado anonadado. Bueno, Bueno, Axel Bernal desde Canadá nos dice que allí en los joyeros diferencian lo que es arte de lo que es artesanía, viene un poco al hilo de lo que dices, Antonio, por dos ceros. Así sí, era sí, sí, sí. también, ¿no? Y también nos hace un apunte Axel que dice que la frase de es arte porque el artista dice que lo es, no es de Duchamp. No, eso no es de Duchamp. A él, pero no es de él. Dice que, lo leo exactamente, se le adjudica mucho tiempo después como parte de un proceso de borrado histórico de las mujeres participantes de las vanguardias tempranas del siglo XX. Parece ser que la que dio origen a esta frase fue Louise Booth. ¿Así es, Axel? No, yo no Me me parece que ella es la refería que a que firma el artículo. yo no me refería a que la frase fuera de él, sino al No, hecho en sí, lo que significa que él la coloca ahí la fuente y dice, pero porque también, incluso al parecer Duchamp no colocó la fuente. La fuente es probablemente el trabajo de Elsa, ah, la condesa Elsa, se me olvida su nombre, tiene un apellido ¿te suena con Condesa Elsa, Lohengrin, Manolo? y Duchamp lo admite en una carta a su hermana, Ah, no lo sabía. que es en una carta del 22. Y él no empieza a vender reproducciones de Fountain y de decir que él fue el autor hasta 2 años después que se muere la hermana y que ya estamos en los 40 y que él necesita dinero. Y todo el mundo dice que él fue el genio oculto que hizo Fountain, pero al parecer no. Incluso Duchamp admite que fue una artista mujer la que mandó el orinal a la forma. Entonces es muy interesante porque es la frase o el orinal es donde está basado el edificio del arte conceptual y resulta que el concepto en sí es un No es de concepto que él. se fue generando sin tener una, como que se autogeneró. Es la copia que no tiene original.
Vale, vale, vale. Pues muchísimas gracias porque Antonio, Nuria nos dice que el autor de ese anillo fascinante, que es impresionante, y yo de hecho lo he visto y lo he asociado a miles de esculturas, bueno, miles no, pero escultores en el vidrio muy conocidos por todos nosotros, dice que se llama Paolo Marco Longo. ya lo En estoy el chat, buscando. y luego te metes en el chat, tienes su enlace a Instagram. Ya Elena, estoy en ello. tú que Gracias. has tirado la piedra y has escondido la mano, por lo que te va a tocar en tu pregunta, ¿quién dice que algo es arte? Ahí te lo dejo, Elena. Y ahora no te escondas, ¿eh? No, no, que estaba buscando el botón. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Esperanza. Yo lanzaba la pregunta de, para mí también es si para mí es un medio de expresión artístico y si yo decido que es arte, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién te hace artista? ¿Quién te tiene que considerarte? ¿Cómo entras en el mundo del arte? Esa era la pregunta que yo lanzaba. Y sobre todo como joyeros. Es como empezar desde el principio. ¿Por qué nos cuesta tanto entrar en museos, en galerías, que nos reconozcan como artistas? ¿Esperanza? Yo ahí lo que te contestaría es que tenemos un hándicap más por el tipo de obra, pero ese hándicap se tiene en todo el mundo del arte. ¿Quién entra en el mundo del arte y quién no? Pues es el capitalismo, amigo. Si tiene buenos padrinos y yo recuerdo en la facultad que había profesores que cuando hacíamos una exposición de alumnos, dos o tres profesores nos decían al resto, comprar obra de este porque va a subir. O sea, como un negocio, ¿no? Y luego ese chico subía y obras que has comprado por 800 euros a los 3 años valían 6.000. ¿Por qué lo sabían? Porque eran muy buenos. Había muchos que eran muy buenos, ¿no? Pero hay ese, pues era el hijo de fulano o resulta que tenía el galerista, no sé qué. Que yo no digo que no haya gente que sea muy buena y que abra nuevos conceptos, nuevos contenidos y tal. Eso está así, eso es así. Pero sí que es verdad que hay todo un merchandising detrás del mundo del arte, de quién vende, quién te lleva como artista, quién es tu galerista, ¿sabes? Es todo un mundo capitalista en el que de una u otra forma hay que entrar. Si encima llevas joyería, pues lo tienes mucho más difícil porque hay muchos menos espacios. Eso es así. Bueno, es que Mira, hablamos del... Ahora te doy, Antonio, un apunte que quiero hacer. Hablamos, yo creo que mezclando un poquito todo, ¿no? Porque en realidad tenemos, el otro día en Estampa estuve en una conferencia de galeristas y hubo uno de ellos que hizo una reflexión que me gustó mucho, ¿no? Está el arte, los artistas y el mercado del arte. Son tres cosas completamente diferentes, condenadas a entenderse, evidentemente, porque el mercado del arte sin artista no hace, o sea, hace que sea imposible que el arte exista, ¿vale? Cuando lo hace el ser humano, porque luego en la naturaleza hay grandes obras de arte. ¿Mm? Solamente hacía ese apunte, ¿no? Esperanza, decías el capitalismo, Elena, decías cómo se entran en las galerías. Bueno, estamos hablando del mercado del arte, que es otra cosa, ¿vale? El arte o el artista es el que es capaz de expresar, de plasmar algo, algo. Ojo, hablamos de emoción, también puede ser un virtuoso. Es decir, hay objetos de arte, hay obras de arte que no tienen ningún tipo de concepto detrás, pero que son impresionantes. Me viene a la cabeza histórica, pues no sé, la libélula de René Lalique. René Lalique hizo una libélula para Sara Bernard porque le gustaban las libélulas, pero es una maravilla. Tú te paras a verla y es que no le quitas los ojos porque es una obra de arte. El virtuosismo con la que está hecha es tal, el equilibrio es tal que es una obra de arte. Antonio, no, lo que yo me iba a salir un poco del tema, pero quería poner un ejemplo con lo de porque antes ha dicho alguien lo de nosotros como joyeros, tal, un planteamiento de la joyería. Mirad, en la lucha que yo ahora la voy a personalizar, ¿eh? La lucha que llevamos, bueno, que llevamos en la Escuela de Valencia para conseguir el título de grado de joyería, que yo me dejé.
justo el año que conseguimos el grado, yo pillé un cabreo profesional y me dejé el departamento, pero es curioso, fue el mismo año que conseguimos el grado, porque yo, Déjame que haga un inciso, Antonio. El grado se consiguió en un 90% desde el punto de vista de muchísima gente, gracias a los esfuerzos de Antonio. sí, Esto ya sí, para que lo sepáis, sí, ¿eh? pero lo que quería decir, donde voy, yo al final fue por donde yo reventé, fue una tontería. Quizá era porque yo estaba muy agotado ese año, no lo sé. Fue por una cuestión que tenía que ver con el programa de estudio, ¿eh? Con el programa de estudio, por una asignatura en concreto, una tontería, y no se me hizo, no es que no se me hiciera caso, es que no, tuve la impresión de que no se me escuchó. Y claro, me lo había currado yo, como dice Esperanza, y claro. Vale, pero donde yo quiero ir a decir, para mí, mi objetivo fundamental era demostrar que la joyería era un lenguaje como cualquier otro y que es tan superior, que estamos otra vez con las escalas, como era la pintura, la escultura o el diseño. ¿Cuál es mi sorpresa? Y de hecho yo lo discuto cuando ya me lo había dejado todo el departamental, pero yo con mis compañeros, cada vez que me ponen que es un grado en diseño en joyería, me mosqueo. No necesito la muleta del diseño. Y es más, les he dicho hasta la saciedad que el diseñador de joyas es el diseñador de producto, no es el joyero. Ay, perdón, es que se me... Ay, perdón. Te has emocionado, pero es muy interesante lo que estás diciendo y yo lo comparto plenamente, porque volvemos otra vez a vueltas con el mercado. O sea, efectivamente, el creador de producto quiere vender, es un mercado, es un producto para vender, para enriquecerse, para vivir, lo que sea. No tiene nada que ver con la creación, o sea, sí tiene que ver, ¿vale? Pero no es ese el objetivo. Completamente de acuerdo. ¿Mm? No, Aquí aquí era... él nos ha tenido que dejar, pero os leo el apunte que ha hecho, que es muy interesante, en el que Val dice, la profesora Axel Bernal desde Canadá, la profesora Jennifer Salau menciona que hay un vacío en la crítica académica de la artesanía, que resulta en que los galeristas no tengan un marco teórico para asignar precios. Un marco que sí existe en disciplinas más establecidas como la pintura y la escultura. Bueno, eso daría un poco respuesta a la pregunta que estaba haciendo Elena, ¿quién decide qué es arte? ¿Quién marca cómo se entra en el mercado del arte? Sí, al final recalamos en los galeristas, son las galerías y los galeristas los que consiguen colocar en el mercado, es decir, vender las obras de arte. ¿Mm? Pues nada, pues yo también os voy a ¿Alguna dejar, que me voy a ir a cenar. Nadie ha dicho nada sobre el tamaño. Bueno, Antonio, aunque lee esto, porque esto sí que es cierto que también en otras disciplinas, en la microescultura que existe o las pequeñas, las miniaturas pictóricas u otras muchas cosas, también les pasa un poco que pasan a un segundo plano en el arte, ¿no? O sea, el decir, bueno, una microescultura, pues no es una obra de arte, es una cosita, es un boceto, lo ponemos todo en esta vitrinita. El tamaño importa a la hora de expresar, de ejecutar una pieza de arte. ¿Alguien se anima a abrir ese melón? Nuria, tú lo sacaste cuando estábamos preparándolo, ¿no? Que de hecho me hizo Bueno, mucha gracia. En un para mí momento sí. Nuria me comentó, yo he empezado a hacer piezas grandes para que se vean. Esto fue lo que me dijiste, ¿no? Sí. Sí, o sea, a mí no es algo que me parezca bien, o sea, lo he estado denunciando, ¿no? Pero para mí es un reflejo afecta totalmente en la percepción de un objeto. Y es simplemente
cuestión de escala o de mirarlo con una lupa, ¿no? O de proyectarlo en una pared enorme, ¿no? Es lo mismo, es lo que tú decías de cuando la misma pieza te la encuentras en un mercado de artesanos, en una tienda bonita o en una galería. O sea, si el objeto es el mismo, el tema a mí me fascina, ¿no? El tema de la escala, cuando las cosas son pequeñitas, pues son una cosita, y en cambio cuando son así de grandes, ¿no? Pues puede ser una escultura monumental de un valor tremendo, ¿no? Entonces a mí pues me indigna un poco y he entrado en el juego de decir, vale, ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer piezas más grandes? Pues venga, pues voy a hacer piezas más grandes, ¿no? A ver, que también, pues, o sea, no lo digo así como de broma, ¿no? Y se lo comenté a Susana, porque precisamente, pues, las piezas que he hecho así más expositivas han sido más grandes, ¿no? Pero sí que va un poquito por ahí, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? ¿Que se me tiene que ver? Pues venga, pues ampliemos la escala. Y ya está. Yo ahí le doy un poco la razón a Antonio en lo que dice que la escala siempre tiene que ver con el cuerpo, porque la joyería es arte para el cuerpo. Entonces, todo lo que sea para poderse poner en el cuerpo, para mí vale. Todo lo que ya te pasas de que ya no vale para ponerse en el cuerpo, puede formar parte de una performance dentro de una colección de joyería artística. Tú puedes hacer una performance como, bueno, no la habéis visto, pero como la que hice con la pieza del collar de argollas de cristal que llegaba hasta el suelo. Esa pieza era para romperla y la rompí como forma metafórica de poder romper las cadenas, ¿no? Y- pero era para eso, no era una pieza para ponerte encima, era una pieza para hacer una performance. Pero yo coincido con Antonio. Todo lo que sea para ponerte en el cuerpo es lo mismo. O sea, tú puedes llevar collares muy grandes y pendientes que te lleguen hasta tal, pero siempre tiene que ser algo que sea corporal. Yo pienso que esa es una buena forma de medir el tamaño. Bueno, Perdón, que es que estoy con una luz muy mala. Nuria, lo que tú has dicho antes, cuando has puesto el anillo este que te he comentado de Paolo, dice, esto mismo, si lo aumentamos de tamaño y lo ponemos en una plaza pública, es decir, es un Anis Kapoor, ¿cómo se llama el escultor este indio? Anis Kapoor este, a ver que lo tengo por aquí, el que tiene la escultura esa de lava en Chicago, ¿no? Es decir, y sin embargo, ahí él únicamente habría hecho un dibujo, mientras que en el anillo ha hecho la ideación y la manufactura, y la manufactura no quiere decir la repetición de unos procesos, sino la resolución de los problemas que te va planteando, que te va... Ahora yo estoy yendo a clases, os lo dije, he vuelto a clases de joyería, aprender, nada, no estoy haciendo nada, soy muy malo. Pero yo me di cuenta, la profesora, que es una persona ya experimentada, ella está resolviendo problemas. Yo le digo, pero ¿por qué tengo que recalentar el metal? Y me dice, Antonio, porque el metal sufre una transformación física y entonces tú tienes que hacer... Y entonces, incluso ella misma está haciendo unos procesos mentales para ir resolviendo lo que le va saliendo al paso, ¿no? Y sin embargo, si la hace de gran tamaño, te seguro, estamos seguros todos que tendría, además sería divina, ese anillo de 4 metros o de 2,5 metros, vamos a darle 2,5 metros, vamos, me lo pone aquí en la Plaza del Pueblo, yo, vamos, hago palmas con la oreja. ¿Eh? existen. Hay autores en el vídeo que hacen obra muy similar a ese anillo. Esperanza, un poco al hilo de lo que decías, en realidad lo que estabas definiendo es lo que es una joya. Es decir, una joya es algo que se puede llevar en el cuerpo, que se puede lucir. Yo he tenido grandes debates y discusiones, pero yo no acepto. No hay debate para mí. Si no se puede lucir, aunque sea una vez en la vida, no es una joya. Es una performance, lo que tú quieras. Pero una joya se tiene que poder lucir. Es decir, vuelvo al cuando os hablaba de las formas dispositivas. El que lo lleva se tiene que convertir en esa peana, en esa vitrina, para lucir esa creación. ¿Mm? Y si esa creación tiene un objeto, poder transmitirlo. No es lo que lo saca
del diseño comercial, del producto, puramente mercantilista, ¿no? Pues no sé si queréis, acabamos ya. Yo creo que ha sido muy intenso. Nuria, no sé si querías decir algo. No, yo quería decir que había sido increíble, pero iba a sugerirte que quizá podíamos dejarlo para otro debate sobre qué es el arte, que eso da para mucho, que llevábamos 2 horas Sí, y bueno, pues eso, sí, que ha ya, sido ya se va a cortar el Zoom. Puse 2 ha horas. sido súper interesante y enriquecedor y aprovecho que tengo el turno de palabra para dar las gracias por supuesto, por la exposición y también por los que habéis estado presentes y intervenir. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esto no ha sido nada más que una reflexión, un debate. Está abierto, tenemos que meditarlo, y sí que es muy importante que nosotros mismos en nuestro mundo del vidrio, en nuestro mundo de la joya en vidrio y en el mundo del arte en vidrio, tomemos apunte y conciencia de esto que estamos hablando. También muchas veces las cosas son porque no se cambian. Entonces también nos corresponde a nosotros no seguir la inercia de es que se hace así. No, vamos a ver, vamos a darle la vuelta. ¿Eh? Somos como creativos y creadores, somos también responsables de cómo se percibe nuestra obra. Pues muchas gracias a todos, espero que haya sido gratificante. Muy interesante, sí. Pues muchas gracias a Buenas todos. noches. Muchas gracias a todos. Antonio Hasta también le luego. invitaremos a que venga alguna cosa nuestra, porque él también hace vidrio, ¿eh? O Ay, sea, calla, que lo pero que tiene yo muy no callado, puedo. pero también hace cosas de Antonio vidrio. se ha Calla, jubilado para no parar. calla. Venga, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches, gracias a Gracias a todos. todos. Hola. Adiós. Chao.